Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Radio Universidad transmitiendo en el programa Ecos de Mirabal y muy contenta, fíjese, bueno, es viernes, así es que es viernes de tranquilidad y de esparcimiento y como de ir pensando a dónde puede ir el fin de semana y qué mejor que hablar de cultura. Entonces, me da mucho gusto, la verdad, recibir aquí a Carlos Carrera, arquitecto, artista, acuarelista, un hombre de la cultura de toda la vida, Carlos, porque como pasaste en una faceta de político, a lo mejor te pueden encasillar ahí en esa faceta, y bueno, tú traes esta artisteada, esta vena artística de toda la vida, quienes te conocemos de toda la vida, ¿no? Me da mucho gusto que vengas a Ecos de Mirabal. Y que vengas particularmente a invitar a una exposición que tienes, pero también con ese pretexto, pues hablar de muchas cosas. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias de nuevo, Doris. Para mí es un privilegio estar en tu programa, que además tiene un nombre de lo más sugerente, Ecos de Mirabal. Así es, ese es el chiste. Verdadero acierto este nombre que has mantenido en tu programa hace ya tiempo. 10 años. 10 años. Y pues gracias por la invitación. Para mí siempre será un privilegio estar aquí en Radio Universidad. Es una estación a la que yo quiero muchísimo. Colaboré aquí durante muchos años. Y espero que vuelvas. Claro que sí, como no, yo estaré aquí cuantas veces me invites y bueno, estar aquí, platicar contigo, una gente tan informada, tan comprometida con tu profesión de periodista, tan promotora de buenas cosas en nuestra entidad. Yo estoy a tus órdenes y muy complacido que me hayas invitado. Y platicar de la cultura, del arte, de la acuarela, de lo que le pasa a nuestra ciudad. En fin, hay tantas cosas importantes que comentar, ¿no? Por lo pronto invita claro a la sí, exposición, cuéntanos de qué se trata, invita a dónde, cómo, cuándo y de qué se trata para que la gente ya pueda ir. Sí, como no, pues es una exposición que el día de ayer se inauguró. Es una exposición que tiene por nombre Tramas Paralelas. Sí, es un juego de palabras de lo más atractivo. Es una veintena de acuarelas que reúne unas muestras de 4 temáticas. La primera de ellas tiene que ver con un homenaje que yo me propuse hacer a un gran cineasta que visitó México hace como 90 años, de origen ruso, que seguramente quienes nos escuchan lo van a recordar, de Eisenstein, de Sergei Eisenstein, este cineasta que hizo un contrato con una productora norteamericana para venir a filmar a México. Es un proyecto trunco. Originalmente iba a ser una película que retratara al México profundo, a este país de una tradición muy muy peculiar en el gusto y en la celebración por la muerte, este México por revolucionario que se vivía. Entonces Einstein vino a filmar a México, y por azares del destino la película nunca se concluyó. Estuvieron ahí los rollos enlatados mucho tiempo. Una gente cercana a él decidió un día, en función de lo que había platicado con él, más o menos editar la idea que Einstein tenía sobre esta película, y es lo que ahora conocemos como Que Viva México. Entonces me hice el propósito, dada la relevancia de esta película, que sería bueno hacer un homenaje a este cineasta ruso que nos vio con ojos distintos desde muy lejos. Él estuvo aquí por la fascinación que le generó un artículo en donde describía cómo los mexicanos celebramos la muerte. ¿Cómo les llama la atención a los extranjeros? Le obsesionó, le apasionó, dijo, tengo que conocer este país. Vino, se enamoró de él, regresó a filmar, y es desde luego un artista que generó una enorme influencia en el cine, en la pintura, en la literatura, en las artes plásticas. Y bueno, yo me hice el propósito, con toda modestia, hacer un pequeño homenaje a él, tomando algunos fotogramas de la película que me parecieron de lo más significativo, y parte de estas acuarelas forman la colección que se exhibe en el antiguo Palacio de Correos, ahora Museo Casa Chihuahua, que además es un espléndido edificio. Hermoso. Y ese es uno de los temas. Pueden ir a la hora que sea. Es de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, todos los días, salvo los martes. Es entrada gratuita.
salvo que vayan a otras exposiciones, que ahí yo sí ya no sé exactamente cuál es el protocolo. Pero, entonces... 4 temáticas. 4 temáticas, esa es una. La segunda tiene que ver con, le llamamos ambientes, que es recuperar con un sentido como distinto, porque yo estoy en un proceso de redefinir mi lenguaje plástico. Debo reconocer que mi profesión de arquitecto, mi oficio de arquitecto, que es donde yo me aproximo a la acuarela, pues le fija determinados derroteros. Entonces, he pintado mucha arquitectura, tú has visto algunas de esas muestras. Entonces, yo estoy tratando de emigrar de este lenguaje donde la arquitectura tiene un papel muy protagónico a otro distinto, en donde los personajes, los ambientes, la propia técnica de la acuarela ganen mucho mayor presencia. Y en eso estoy, me ha costado mucho trabajo, pero en eso estoy. Entonces, este segundo tema tiene que ver con lugares emblemáticos y no tanto, pero como un pretexto para precisamente un poco reinventar mi lenguaje en la técnica de la acuarela. Y ahí hay algunos lugares que seguramente el público los va a reconocer. Un tercer tema tiene que ver con los caballos, se llama cabalgaduras, porque a mí siempre me ha parecido de los animales más bellos, más hermosos, de mayor nobleza. Y algo deben de tener de significativo y de notable, que todas las artes los han inmortalizado. La pintura, la escultura, la música. Entonces dije yo, bueno, voy a explorar un poco también con este sentido más lúdico el tema de los caballos. Ya lo había hecho anteriormente, pero ahora lo hice con un sentido diferente. Y procurando como que armar una historia, porque finalmente, bueno, el caballo en nuestra cultura está presente desde hace muchos años, particularmente en las tierras del norte, pues sirvió para ocupar estos territorios por parte de los españoles, y sirvió como instrumento para hacer la gran revolución. Y sigue siendo como un factor determinante todavía para muchas de las tareas de trabajo cotidiano, aunque la máquina lo ha ido sustituyendo paulatinamente, entonces también este tema está incorporado. Y el último tiene que ver con una colección muy pequeña, pero a mi juicio muy significativa para un servidor, desde luego, sobre una aproximación a la cultura rarámuri. Porque a mí me parece que regularmente estamos tentados a aproximarnos a la cultura rarámuri, un poco siempre como que mirando su lado doloroso, excluyente, de pobreza. Entonces dije yo, voy a aproximarme a la cultura rarámuri en una perspectiva, digamos, radicalmente distinta. Voy a procurar, quienes van a ver la muestra harán el juicio si lo logré o no, de rescatar lo que tiene de gallardía esta cultura, lo que tiene de belleza sus atuendos, porque realmente son prendas de vestir espléndidas, lo que tiene de poderosa esta mirada de los personajes, lo que tiene de gracioso, digamos, esta inocencia de las niñas corriendo, lo que tiene de significativo los rituales religiosos, donde se pintan con manchones de cal, se hacen unas vestimentas verdaderamente casi vaporosas, ¿no? Y donde se confunden en la otredad. Son como personajes fantasmales que uno no sabe a qué tiempo pertenecen, a qué mundo veneran, qué personajes están en su imaginario colectivo. Entonces es como un sentido mucho más reconfortante, o sea, un poco regresar esta fortaleza que tiene esta raza prodigiosa. Esos 4 temas forman esta colección que se ha llamado Tramas Paralelas. Susi, ¿Tramas paralelas? ¿Por qué tramas? Entonces el título lo elige Susi. Susi Anchondo, porque para quienes no la conocen, bueno. Mi esposa. Sí, la pareja de Carlos. Porque... Un saludo a Susi. Sí, claro que sí. Porque bueno,
es como esta contradicción. Las líneas paralelas son líneas que nunca se van a encontrar. Entonces, porque son temas relativamente autónomos, pero resulta que cuando uno observa más claramente, pues se pueden, aunque nunca se crucen, se pueden entramar. Entonces, aunque son temas aparentemente aislados, están todos juntos. Y es eso, ¿no? Es un juego de palabras, pues que desde luego llama la intriga, sí. Porque también esto tiene que tener como un poco de intriga para que la gente vaya. Claro. Y un poco como de dejar cosas sin resolver para que la gente termine de resolverlas. Es como un rompecabezas que tiene 2 o 3 piezas que no han caído y que la gente que va a dar la exposición las trae y las tiene que poner. Entonces, digamos, la intención del artista que enfrenta, en este caso, el papel en blanco, que lo va uno pigmentando con agua pintada de color, y quien admira la obra, o quien no la admira, incluso a quien la disfruta, quien la ve, entonces que hay una asociación donde cada quien pone su parte. El pintor pone lo suyo y el observador pone el resto. Y en ese momento se genera una tensión estética y en ese momento se culmina el acto, a mí me parece, de, por modesto que sea, contribuir a generar arte. Sí. Carlos, bueno, primero que nada, reiterar, esta exposición tuya está en el Museo Casa Chihuahua, que es el antiguo Palacio Federal, que está a espaldas de Palacio de Gobierno, ahí sobre la calle Libertad, es una muestra gratuita, puede entrar, o si usted anda por ahí en el centro, pues bueno, dese la vueltecita, ¿no? Porque luego a veces no, sí tenemos chance y a veces no se nos ocurre, ¿no? Y además hay otras cosas que mirar, el edificio pues tiene una oferta cultural muy vale la muy pena atractiva, entrar, ¿no? sí, vale la pena. A lo mejor ya he entrado otras veces, bueno, ahora a observar esta muestra, son 20 pinturas. 19 para ser 19 pinturas con estos temas que Carlos nos explicó, y puede ir desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces en este tramo, si usted anda ahí durante en el centro, casi 3 meses que dura la exposición. 3 meses, dese la vueltecita, vale la pena. Y yo quiero aprovechar, ¿desde cuándo pintas, Carlos? Bueno, mira, yo empecé a pintar a la acuarela desde que estaba en los últimos grados de arquitectura, hace ya bastante tiempo. Yo me gradué de arquitectura en 1981. Entonces, durante todos estos años pinté de una manera, pues a veces más o menos, ¿no? Iba y venía, hacía unos 2, 3 cuadros por año. Luego, cuando el licenciado Reyes Baeza era alcalde, yo le ofrecí hacer un portafolio de sitios emblemáticos de Chihuahua, te hace recordar, es una colección de 8 acuarelas, sí, que él gentilmente las promocionó, y ahí fue como un primer momento donde yo ya empecé a pintar de manera más sistemática, pero así pintar como oficio de pintor, tengo como unos 3 o 4 años para acá. ¿En qué momento, por qué razón te propones? Porque últimamente te he visto en esta faceta como posicionándote como pintor, pues. Sí. ¿Has decidido tú dedicarte de lleno a la pintura? Dedicarme con mucho más tiempo a ello, porque, bueno, las actividades que tenía antes ya no las tengo, dispongo de más tiempo, soy un poco más dueño de mi agenda, y creo que si lo hago con rigor, con sistema, con mucho mayor insistencia, pues seguramente mejorarán las cosas y creo que puedo aportar un granito de arena también a desde mi muy peculiar punto de vista, pues colaborar cómo vemos nuestra realidad, cómo aportamos a este momento tan dinámico de tantos cambios, de tantas cosas maravillosas que pasan. Bueno, me he propuesto hacer mi colaboración desde el mundo de la pintura y específicamente desde la acuarela. Tú además sabes que la acuarela es una técnica muy rápida que te permite hacer como primeras impresiones. Tiene esa enorme virtud. Tiene la desventaja que es un arte un poco efímero a veces, considerado en ocasiones como un arte menor, pero tiene el enorme potencial, la gran virtud de ser una primera impresión. Eso es lo primero que uno ve
y como lo sientes, entonces es atractivo. Puede ser también más auténtico. Entonces ese es el propósito que tengo. Bueno, creo que estoy en un momento en que si me dedico con disciplina, con rigor, con mucho mayor pasión, pues puedo mejorar las cosas de lo que hago y con ello pues contribuir modestamente con una visión sobre lo que uno ve todos los días. O sea, finalmente el pintor lo que hace es regresar lo que ve. Sí, yo siempre digo que quien se dedica a la cultura, a lo que sea, a la pintura, al baile, al canto, a lo que sea, a todo, a la escultura, a lo que sea, necesariamente es una buena persona, o generalmente es una buena persona, y generalmente, pues no sé qué tan feliz sea, pero tengo la impresión de que le busca el lado bueno a la vida o el lado positivo a la vida, pues. Y en este sentido, yo creo, en ese sentido estoy muy convencida de que estas personas, también las que hacen deporte, que se dedican a hacer deporte, son estas personas que contribuyen siempre a mejorar las cosas, especialmente a mejorar las cosas cuando las cosas están muy mal, cuando estamos en una situación de violencia o cuando estamos en cualquier tipo de crisis, estas personas le dan la vuelta. Es decir, entre más personas podamos tener en una sociedad dedicándose a hacer cultura, y desde el punto de vista profesional o de hobby, que se dediquen como quieran, ¿no? O deporte, entre más personas tengamos, vamos a tener mejores sociedades. Casi no me imagino a una persona haciendo cultura, dedicándose a hacer cultura o deporte con actitudes violentas o dedicándose también a la violencia. Es gente que me la imagino siempre en otra actitud. Entonces yo sí creo que la cultura y el deporte son estas herramientas que tiene la sociedad para mejorar las cosas. Lo que pasa es que casi nunca las vemos así, ni los gobiernos ni la sociedad los vemos así. Las seguimos viendo a veces hasta como recreación y no como herramientas. Entonces, siempre aprovecho cuando entrevisto a alguien que se dedica a esto, porque siento que se le da más valor, o yo, por lo menos yo les doy más valor del que a veces mucha gente les da, o a veces que ni la propia persona que hace cultura o deporte puede imaginarse la contribución que hace, ¿no? A mí me parece que tiene esa contribución. Pues, si me permites, digo un poco, digamos, complemento tu reflexión que me parece muy importante. O sea, todos los seres humanos, durante todas las horas del día, durante todos los días que vivamos, estamos en un permanente proceso cultural. Sí. Estamos generando cultura cuando nos relacionamos con la naturaleza, porque tenemos una manera de relacionarnos con ella. Estamos generando cultura cuando comemos, cuando cocinamos lo que comemos. Estamos generando cultura cuando nos relacionamos con los demás, porque usamos el lenguaje, porque usamos señas, porque usamos gestos. Entonces, la cultura es un bien inherente a todo ser humano. Todos generamos cultura diariamente. Este proceso cultural es lo que nos ha permitido avanzar en comparación con otros seres vivos. Finalmente, hubo una manera de comunicarnos. Pasamos de los sonidos guturales a la palabra. Pasamos de los jeroglíficos a la pintura del óleo y de la acuarela y del lápiz. Pasamos de los sonidos entre una vara y otra al violín, al piano, a partir de muchos años. Ese es un proceso cultural. Está más allá de nosotros. Todos generamos cultura. Sí, más bien expresión artística. Voy para allá, más la bien, reflexión. Sí, entonces, más bien. Dentro del proceso cultural, lo más refinado, así en la punta de la pirámide, están las expresiones artísticas. Sí. O sea, el arte es lo más decantado de la cultura. Sí. Todos de alguna manera también generamos un poco de arte, sí, aún sin quererlo. Pero bueno, yo no soy quien para decirlo, ¿verdad? Pero digamos, ese es el papel relevante de los artistas, que son de una sensibilidad tal que están entonces generando lo más sofisticado del proceso cultural.
Y regularmente los artistas, me excluyo, para no quiero echarme confeti ni mucho menos, estoy haciendo una reflexión que he hecho durante muchos años, con mis alumnos de arquitectura lo hice durante generación tras generación. Entonces los artistas tienen una sensibilidad extrema que les permite ver el mundo de una manera que no todos lo vemos así. Ese es el valor que tienen. Algunos son de tal sensibilidad que se anticipan. La generación a la que pertenecen no los entiende. Son como una suerte de personajes fuera de ellos mismos. Quizás el caso más emblemático y el más publicitado sea el de Van Gogh. Un personaje de una extremada sensibilidad que no fue comprendido por sus contemporáneos. No pudo vender un solo cuadro en su vida. Y sin embargo ahorita son los cuadros mejor cotizados del mundo. Entonces él miró al hombre de su tiempo, miró el paisaje, las relaciones sociales, lo que la gente hacía, y los pintó. Entonces uno puede entender cómo era el hombre de ese tiempo a través de las pinturas de Van Gogh. Entonces el valor del arte radica en quienes lo hacen, tienen una sensibilidad extrema que se anticipan a las cosas y un poco disrumpen incluso. El arte es una sucesión de disrupciones. El barroco sustituyó al clásico, el neoclásico al barroco, el modernismo al neoclásico, el Art Nouveau al modernismo, y así sucesivamente, el posmoderno al moderno. Entonces son estas generaciones de artistas que van paulatinamente empujando a la sociedad para que vea las cosas conforme a su óptica. Eso nos hace evolucionar. Sí. Y cuando uno evoluciona lo hace ser mejor persona. Sí, totalmente de acuerdo. Pero además, algo por lo que creo yo que es mejor persona, en esta evolución, ajá, porque sí coincido contigo, es decir, en esta evolución que tenemos las personas, como seres humanos, todas las personas, todos, porque efectivamente, todos, a menos que alguien se muera, no hace cultura. Todo mundo, desde la forma en cómo nos vestimos, claro, y desde la forma en que comemos y que estudiamos y, ajá, que nos comunicamos. Y cómo nos comunicamos. Pero esta evolución de algunas personas, porque son además pocas personas, ajá, relativamente hablando, que se dedican, que convierten esta cultura a expresión artística, ajá, pienso yo que estas personas se atreven a hacer algo de disfrute. Es decir, generalmente lo que hacen, lo hacen con mucho gusto, ¿sí?, y con mucha pasión, y son actividades, la que sea, de expresión artística, que siempre se piensa que quien se atreve a dedicarse es porque la va a disfrutar. Uh-huh. Y entonces, alguien que disfruta tanto, y no es que otras profesiones no las disfrutemos, yo disfruto mucho hacer periodismo, pero estas expresiones artísticas damos por hecho que las disfrutan. Se me hace muy difícil que alguien esté pintando si no lo disfruta. ¿Sí? Se me hace muy difícil que alguien toque un instrumento. No goce, sí, sin ganas, pues, ajá, ¿no? O sea, a veces tú haces ciertos oficios porque tienes necesidad de ingreso y no los disfrutas, pues es que eso te toca hacer, ¿no? Pero estos otros tan los disfrutan que una gran parte los hacen sin ingreso, sin paga, pues, ¿no? Es decir, muchas veces son sacrificados estos quehaceres de la expresión artística, y han sido históricamente sacrificados, y siguen siendo sacrificados. Hay uno que otro vende sus cuadros muy caros, pero tiene que pasar mucho tiempo, y algunos ya no vieron el valor de su trabajo, y no nomás quienes pintan, igual también quien hace música, y quien hace escultura, y quien hace la danza clásica, entonces, y la danza contemporánea, y la danza popular. Sí, todo. Yo digo, alguien que se dedica a esto porque le gusta, aunque no gane dinero, necesariamente tiene que ser buena persona, ¿no? Y entonces, si tenemos, ¿cómo le hacemos? A mí se me complica esta parte. ¿Cómo le hacemos para convencer a los gobiernos, a quienes toman decisiones, que vean en sus políticas públicas, sí, la expresión artística, el quehacer de la expresión artística y del deporte como una prioridad para que puedan cambiar? Porque generalmente es al revés, es como lo que sobra, como no prioritario.
Y bueno, no es que los demás no sean prioridad, pero si no tenemos, pues, ni como sociedad, porque la sociedad al final presiona a los gobiernos para que hagan ciertas políticas públicas, pero bien, nos iría bien, ¿no? Pues sí, nos tenemos que ir a corte, ¿no? No, ok, porque ya me pusieron corte, pero me dicen que en 2 minutos. Pues desde luego que no todos los países tienen este mismo comportamiento, tiene que ver con la madurez de los gobernados. Hay desde luego una tendencia planetaria a convertir en políticas públicas la producción y difusión del arte. Es un asunto que va ganando. Hay además como la tendencia a entender que no solamente se trata de lo más refinado del arte, que es un asunto que tiene que ver con formaciones mucho más integrales, tiene que ver desde la aproximación de los niños en los primeros grados de su kinder a eso, a que se entienda cómo es que... Por ejemplo, tener una materia artística en kinder. Pues que lo hay, ¿no? De hecho, ¿no? Pero falta como que fuerza en eso. No somos un país que tenga, a diferencia de otros países, una tradición de una sólida formación artística. Digo, uno se entera por los medios de comunicación que hay países donde un niño domina 2 instrumentos musicales, así como aprender a leer, pues aprendes a tocar 2 instrumentos. Como ves, como digamos en países como China o como Estados Unidos o algunos países europeos, pues los niños desde 2, 3 años ya están en la gimnasia y haciendo atletismo, y de ahí salen los grandes campeones. Creo que estamos en este proceso también nosotros de redefinir estas políticas públicas en donde se gane mucho mayor escala en estas actividades que a veces están en segundos o terceros planos. Sí, tienes toda la razón, es un asunto de reconstruirnos como país, de definir políticas públicas mucho más democráticas y asertivas, de que el dinero vaya destinado a donde tiene que estar destinado, que es a un mejor país, a generaciones futuras más felices, más contentas, más integradas, mucho más plenas, porque finalmente el sentido de la vida es el sentido de la felicidad, no es un asunto de cursilería, es un asunto verdaderamente de fondo. Y uno es más feliz pues cuando escuchas música, cuando ves pinturas, cuando vas al cine, cuando te relacionas adecuadamente. El arte y la cultura colaboran a eso, como bien lo decías ahorita. El deporte tiene también ese propósito, expone lo mejor que somos. Sí, ¿no? Sí. Sí, nos tenemos que ir a corte, Carlos, a corte en radio, pero nos vamos a quedar en el Face para no interrumpir ahí la transmisión. Nos vamos a corte y regresamos rapidito. Sí. Pero seguimos acá. Y bueno, vamos a reiterar. Es una exposición que... Sí, invítanos. Es una exposición que está en el Museo Casa Chihuahua. Casa Chihuahua. Los horarios son de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, salvo el martes, que es el día en que cierra el museo. Conviene que además vayan, porque hay muchas cosas más que ver en este museo, que es un logro de muchas generaciones de chihuahuenses. Es un edificio espléndido, es un edificio del Porfiriato. Tiene, ustedes recordarán, un enorme espacio central donde estaba aquella mesa grandísima donde uno pegaba las estampillas y ponía el remitente y el destinatario de la carta. Bueno, pues eso ya ha desaparecido, pero lo ha sustituido un gran proyecto que es el Museo Casa Chihuahua. Pueden ir ahí, en la parte de abajo, en el sótano, está esta exposición que se llama Tramas Paralelas. Tramas Paralelas. Una veintena de acuarelas de un servidor. De 4 temas. De 4 temas. Oye, la pintura en particular, a mí en particular, se me hace muy... Bueno, toda la expresión artística es difícil, ¿eh? Quien diga que no, pues hay que aprenderle, ¿no? Pues es un oficio. Pero pintar, a mí se me hace difícil. Bueno, cantar también, no creo que hubiera podido. Bailar quizá más, un poquito, o tocar algún instrumento, pero pintar se me hace, y bueno, voy a ir a ver la muestra, pero estaba viendo por ahí fotos, y particularmente pintar rostros a mí se me hace, y pintar caballos, se me hace muy atrevido, ¿no? Tienes que, bueno, es definitivamente, bueno, además de que te guste, pues tiene que haber técnicas, pienso yo, ¿no? Ese es el chiste, pues, de la pintura. Te confieso que hice un diplomado, hace muchos años, no sé, casi 30 yo creo, un diplomado en periodismo cultural. Nos vino a dar este diplomado, sí lo terminé porque ya había entrado y tú sabes el orgullo. Lo vino a dar gente de la Sor Juana, del claustro. Y ahí entendí yo perfectamente, y mis respetos con el periodismo cultural, dije nunca voy a hacer periodismo cultural, porque entendí que es
bien difícil hacer periodismo cultural. Es más difícil que hacer periodismo de investigación política. Porque ¿Quién sabe? bueno, hay que aprenderle y hay que ponerse, Sí. hay que ponerse a estudiarle y hay esto, pero entendí que es difícil, porque luego tendemos, quienes a veces hacemos periodismo, a cubrir algunas actividades de estas, y la verdad no sabemos qué decir, ¿no? Ok, pues bueno, hay una muestra y vaya, pero no le entendemos. Como nos dieron ahí poquitos elementos, entendí que me da pena pues hacer una narrativa de una exposición de lo que sea, bien hecha pues. Entonces, en principio porque se requiere a veces, porque eso es válido, hacer crítica, pero Sí, claro. hacer crítica pues con muchos elementos. A mí me parece difícil, la verdad. Cualquier tipo de expresión artística me parece difícil, y hacer la crítica a la exposición artística me parece todavía más difícil. ¿Por qué pintura? ¿Cómo le haces para decidir qué pintar? Y bueno, a la hora que dices, pues que decides que vas a pintar caballos o que vas a pintar rostros de indígenas, por ejemplo, pues bueno, supongo que regresamos, sí, regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad. Estoy platicando con Carlos Carrera, arquitecto, artista, acuarelista, y nos viene a invitar a su muestra. Y bueno, como de Face no nos hemos ido y seguimos aquí en Radio Universidad, yo le decía que a mí me parece difícil, y la el pintura, periodismo cultural. El hacer cualquier tipo de actividad artística, es decir, pintar, bueno, pues a lo mejor puedo hacer ahí algunas cosas, no sé, pero hacer ya la pintura, digamos, como un oficio, es decir, con técnica y esto. ¿Por qué pintura? Quizá porque se acerca mucho o deriva de la arquitectura, que es como tu profesión, pero a mí se me hace como difícil pintar caballos, por ejemplo. Pues digo, todas las profesiones tienen su dificultad. Creo que uno termina por ubicarse en función de los gustos y de las habilidades que son innatas y que quizás uno puede desarrollarlas si está en el lugar adecuado y con las personas adecuadas, ¿no? ¿Esto de la pintada se te da desde chiquito, pues? Pues sí, yo tenía un gusto por el dibujo desde muy pequeño. Mi paso por la arquitectura pues me aproxima a otras técnicas, y ahí pues uno advierte el gusto, y luego de repente ves que has hecho algo que tiene pues cierta calidad, y que si te empeñas tiene un poco más. Pero me gustaría hacer una opinión con tu público, porque me parece que es importante luego un poco ubicar cómo suceden las cosas en estos ambientes. Pues pasa lo mismo con la literatura y con el cine. Bueno, la literatura se me hace más fácil. Sí, pero ¿cómo es que funciona esto en el mundo del arte? Porque uno puede producir cosas para públicos ampliados. Y es algo que uno no debería de perder de vista. O sea, finalmente, ¿quién es el destinatario de una pintura? Porque, cuando menos en mi caso, yo aspiro a que las acuarelas estén colgadas en alguna pared. Y luego me imagino que alguien las quiera tener. ¿En qué pared estaría? O en una cocina, en una recámara, en una sala. De una gente que a lo mejor es un trabajador, un obrero, o a lo mejor es un empresario. Entonces uno tiene que hacerse como estas reflexiones. ¿Cuál es el destinatario de este objeto? Porque es un objeto. No se me había ocurrido, pero es lógico que el pintor... Así funciona el arte. Claro, que el pintor esté pensando que alguien compre su pintura y la ponga. ¿Para qué quiero yo todas las acuarelas en mi casa? Claro, ahí Entonces, uno debe hacer arte para públicos ampliados, porque así funciona ahora la cultura de masas. Nos guste o no nos guste. Más ahora, donde se ha masificado tanta la comunicación, pues tú eres una experta en eso. Las redes sociales vinieron a imbrincar todas las reglas que había sobre cómo comunicar. Funcionan también totalmente en la expresión artística. Claro. Tú entras ahí a las posibilidades que hayan, digamos, en Pinterest. Están las acuarelas y las pinturas de quien quieras ahí, unas en el mercado
de la competencia, otras simplemente como exposiciones, uno más porque quiero compartir lo que se hizo, pero ahí está. Bueno, uno debe entonces, reitero, pensar en producir para públicos ampliados. Pero luego, si solamente hace eso, puede uno entonces ignorar que el arte, como es lo más sofisticado de la cultura, también tiene lo más sofisticado de quienes escriben sobre él. Porque si vamos a nuestras bibliotecas, nos vamos a sorprender la cantidad de libros que se han dedicado para explicar el arte. El Renacimiento, el Barroco, pues recordemos nuestras clases de secundaria, de primaria y de secundaria y de preparatoria. No, y especializado, yo tengo nos daban clases de Picasso sobre el Renacimiento. Bueno, entonces hay mucha gente que se ha dedicado, hay una vertiente del arte que es quienes se dedican a la crítica y dicen y escriben sobre lo que ven. Entonces uno tiene que pensar en públicos ampliados, pero también tienes que pensar en estos otros que luego van a criticar lo que tú haces. Sí. Porque puedes que tengas mucho éxito con públicos ampliados, pero muy mala opinión de los especialistas. Sí, entonces, ahí, bueno, es una suerte de combinación. O sea, cómo finalmente también mantienes un discurso que son las invariantes del arte, todas las artes, que creo que deben ser las siguientes, si me permites un poco, siendo muy sintético. Una buena expresión artística tiene que responder a su tiempo. A su tiempo. O sea, una buena obra de arte responde a este momento, al que nos toca vivir. Responde a la cultura del momento. Tampoco la puede ignorar, cómo somos, qué nos motiva. Porque cuando pase el tiempo y vean esas obras como ahora las vemos, dirán, esta refleja como pensaba la sociedad del siglo XIX, o la sociedad del 400, todos sus anhelos, su manera de ver el mundo está reflejada en la obra. Decía Octavio Paz que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Decía, si uno quiere ver cómo pensaba la gente de un determinado tiempo, vea la arquitectura. Entonces yo siempre me he preguntado, y cuando vean nuestra arquitectura, ¿qué dirán las generaciones posteriores con esta suerte de oferta arquitectónica tan variada, tan poco consistente a veces, ¿no? Tan pretendidamente historicista que quiere copiar lo de antes, o sea, como todo esto. Bueno, el arte entonces tiene que ser de su tiempo, tiene que responder a su cultura y tiene que responder además a, digamos, a los ideales del momento, ¿no? A la temática que se discute. Y pongo un ejemplo que ahora es poco afortunado. Cuando uno revisa, por ejemplo, el arte ruso de la posrevolución del 17, ve estos carteles llenos de ideología y demás, no aguantaron el tiempo, ahora no son valoradas como obras de arte. Y pinturas que en apariencia no fueran tan contestatarias a su momento histórico, ahora son considerados como totémicas, como obras de artes, porque reúnen las invariables de siempre, porque esas invariables están a lo largo de la historia del hombre. Entonces, eso es lo esencial del arte. Y no son ajenas. Y no son ajenas. No, o sea, responden a un nada, momento, claro. pero son permanentes. Entonces, uno tiene que, concluyo, no solamente agradar a los públicos ampliados, también tienes que estar mirando de costado, de reojo, cómo están respondiendo las élites que están en la crítica, en la opinión, porque uno no puede ser ajeno a ellos, porque si lo eres, estás moviéndote en arenas movedizas. Sí. Esa es la complejidad del arte. Sí. Porque además, en esta clase de expertos están gente muy crítica, muy ruda, muy a veces ácida, ¿verdad? Pero así es. Esas son las reglas del juego con que se juega en esto. Sí, y fíjate, así como no tenemos todavía, bueno, estamos, es parte del proceso socioeconómico político que tienen las sociedades, como no tenemos políticas públicas tan fuertes por lo menos, que puedan desde las criaturas ir fortaleciendo y ir fomentando estas expresiones artísticas, tampoco tenemos periodismos
tan especializados, ¿no? Aquí en Chihuahua ha habido, y hay por ahí compañeros que han hecho y que siguen haciendo muchos intentos con mucho esfuerzo. Hay por ahí incluso, sé que Toño García, acá en la Escuela de Filosofía, hasta tienen por ahí una especialidad. Ha habido intentos de hacer periodismo especializado, en periodismo cultural especializado, pero no ha sido fácil, ha sido muy difícil. Yo creo que ha sido de las especialidades del periodismo más difíciles, ¿no? Sí, se van como por la artistiada, ¿no? De la farándula, pues, ¿no? Y se olvidan. Y yo sí estoy viendo, no sé, esto me gustaría ver tu opinión, pero yo sí veo en Chihuahua en los últimos años mucha expresión artística. Sí veo. Sí, digo, veo incluso un gran desarrollo veo. Pues me parece que se han fortalecido las instituciones. Se creó el Instituto Chihuahuense de la Cultura. Ya, hay secretaría. Municipios, ahora secretaría. Hay municipios que tienen sus propios organismos de cultura. Son desde luego pues una plataforma que permite intercambiar, difundir, apoyar. O sea, es cosa fundamental. Claro. Hay una ley que más o menos ahora establece pues lo que le toca hacer a cada quien, con todas sus deficiencias. Finalmente hay una ley. Hay desde luego también una actitud mucho más proactiva de las instituciones de educación superior, son parte fundamental de sus programas. Bueno, pues aquí estamos hablando de arte en un espacio de la universidad, sí, ¿no? Hay además, me parece, una consolidación de grupos artísticos que están mucho más metidos en lo suyo, que es producir. Sí. Hay, me parece que al paso del tiempo también empiezan a aparecer otras instituciones, fundamentalmente de carácter empresarial, que tienen el interés de empezar a intercambiar esto, ¿no? Hacen las veces de promotores. Y eso, bueno, permite que haya mejores condiciones. Se creó el Festival Internacional Chihuahua, pues, que permite que muchos grupos de artistas participen, los teatreros, la gente que hace danza, los que hacen artes plásticas. Ahí, además, me parece, para el caso concreto de la frontera, como una gran tradición en el caso de Juárez, y quizás no es Juárez, es como Juárez, El Paso, Las Cruces, como una comunidad con una fuerza para promover lo nuestro, incluso con una intención de recuperar mucho de la cultura novohispana, a veces más de aquel lado de la frontera que de nosotros mismos. Y bueno, tiene que ver con eso, porque finalmente también ellos son depositarios antes de que se reconfigurara el territorio, ¿no? Los territorios nacionales. Pues finalmente fueron misiones españolas. Hay todavía como un enorme orgullo de esta parte de la historia. Yo sí veo con optimismo que hay mejores condiciones para producir y para gestionar y intercambiar procesos culturales. Y espacios. Bueno, está muy bonita Casa Chihuahua, está muy bonita Casa Redonda. Sí. Tenemos como espacios. Hay presupuesto para que se mantengan en buenas condiciones. Sí, exacto. Y gente encargada. Cada día más profesional. Más profesional. Sí, en realidad yo debo reconocer, hace poco más de 10 meses estuvimos en el Museo de la Quinta Gama, el Museo Universitario, y ayer en Casa Chihuahua. Las dos instituciones tienen equipos muy sólidos, gente muy comprometida, que cada día tiene mejores atributos. Sí, espacios dignos y siempre ocupados. Ajá. Yo sí veo que frecuentemente están promoviendo exposiciones, sí. Se hacen también muchas actividades de conversatorios, muchas Ajá. actividades de discusiones de distintas temáticas, de todas las expresiones artísticas. Hay teatro, hay danza, hay música. Sí, yo sí veo en Chihuahua en estos últimos años cierto desarrollo en la expresión artística. Sí, ¿cómo no? Qué bueno, porque pues bueno, era así como que siempre un reclamo que a veces había, que se sentía, ¿no? A mí me parece que hace falta también como que, digamos, hay estos personajes que fueron tan sobresalientes, que además tuvieron este arrojo de competir a nivel nacional e internacional, ¿no? Digamos, en las artes plásticas, sin duda, Sebastián, ¿no? Sí. Es una gente que me parece hizo como una brecha muy importante, ¿no?
En el teatro, desde luego que el aporte de Víctor Hugo Rascón es determinante también, deja ahí como un sendero que uno tendría que procurar seguir. En el caso de la literatura estaría Montemayor, claro, ¿no? Sí, claro. Y ahora Solares. Entonces, bueno, esta generación como que tuvo el arrojo de ir al epicentro del país, a medirse con los mejores y de ahí salir al mundo, ¿no? Creo que a nuestra generación le falta quizás dar ese paso. Sí. Y a las generaciones futuras mucho más. Hay ejemplos muy alentadores. Hace unos días platicaba yo con Miguel Valverde, un joven pintor que tú seguramente lo identificas, aquí universitario, que lo pongo como ejemplo por su juventud y en el ejemplo de él está lo de su generación, donde están explorando cosas novedosas, nuevos lenguajes, nuevas temáticas, muy, digamos, en la condición de la frontera, porque finalmente necesitamos reconocernos como fronterizos. Esto que pasa entre Texas y Chihuahua es una cultura singular, sí. y necesitamos ser como conscientes de ello, porque me parece que ahí está buena parte de nuestra riqueza. Bueno, en el ejemplo de este joven pintor, que acaba de estar en Europa pintando un mural, que tiene una propuesta plástica muy atrevida, muy ingeniosa, pues me parece que estamos en eso, ¿no? Tratando de encontrar nuevos asideros, nuevos caminos. No está fácil, se requiere, me parece, una actitud mucho más autocrítica. También se requiere tener la piel dura para recibir los comentarios que a veces justos, pero que no agradan. Pues claro. Eso es, cuando uno se atreve a exponer, también expones esta sí, parte claro. Te expones, te expones, ¿verdad? Claro, no, pues bueno, permanece uno en su casa. Entonces no todos van a ser halagos, pero en la medida en que uno entienda que de ese comentario a veces incómodo está avanzar, pues ha valido la pena. Como en todas las actividades, también en el arte se aprende fracasando. No todo sale a la primera. Uno puede observar en Picasso, por ejemplo, todos los croquis que hacía para llegar al momento definitivo. Bueno, pues eso es, hay que situarse en este ánimo, pero sí creo que hay un futuro promisorio. Sí, y a mí me gustaría contagiar a la gente que nos escucha, porque al final para eso son los medios, en el Facebook, aquí en Radio Universidad, para que vaya la gente a ver estas expresiones, porque nos falta todavía como ampliar la cobertura a estas expresiones, porque generalmente son entradas gratuitas, a casi todo. Fíjate, en ese sentido incluso hay esa ventaja, de que sí hay, por ejemplo, de pronto el teatro, pero incluso es barato. Aún lo más caro en términos de expresión artística es barato, es relativamente barato. Pero hay muchísima actividad artística que es gratuita. Casi todos los museos, casi todos estos centros culturales, casi siempre son entradas gratuitas. Y sí hace falta que la gente lo sepa, que lo tenga muy claro, estar machacando, difundiendo qué hay, para invitar y promover que la gente vaya. Porque luego pues se van también haciendo élites, luego a mí me toca ir y me encuentro a la misma gente en todos lados. Los mismos reciclar, sí, pero también eso le pasa a la política. No, lo que pasa, pero esto es explicable, sí, esto claro. Es explicable porque si tú empiezas a ir y empiezas a tomarle gusto, pues sigues a la otra que te invitan, vas, y a la otra que... incluso hay públicos que andan cazando a ver qué hay, porque empiezan a disfrutar, incluso a necesitar este tipo de... Porque también, también creo que esta es otra parte que yo no sé si nos va a alcanzar también para poderla explicar tantito. Está el artista que disfruta haciendo su trabajo, pero los públicos también disfrutamos. Claro. Eso es lo padre, ¿no? Entonces, creo que estos públicos que disfrutan el arte, todas las expresiones artísticas, también es un público que evoluciona. ¿Sí? También es un público que va valorando otras cosas, pues, ¿no? Uh-huh. Y que siento que se va haciendo más optimista y impulsa cosas, apoya cosas, y entonces necesitamos ampliar estos públicos, que toda la gente sepa, independientemente de cuánto ingreso tiene, de dónde viva, que a veces se complican las cosas, pues que sepa que también tiene acceso y que también puede ir, ¿no? Eso es bien importante, y qué bonito que lo hayas dicho, ¿no? O sea,
creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los estados modernos de ver a la cultura también como un patrimonio de todos. Sí. Porque la medida en que uno accesa a él, al patrimonio cultural, reiteramos, si no es un asunto, digamos, de estar aquí fastidiando. Uno abre su horizonte, Sí. y cuando uno abre su horizonte te vuelves más pleno, y cuando uno es más pleno es más seguro, y con la seguridad personal, con el ánimo renovado, con el autoestima en buen estado, sí, se vuelve uno mejor persona y mejor ciudadano. Piensas menos, tienes menos telarañas en la cabeza. Entonces, es verdad. Y hay mucha oferta. Ahí en el centro, por ejemplo, sí, bueno, además de ver la catedral, que es una joya, ¿no? Hay estos recorridos que luego se hacen por los lugares y por las tradiciones, por las leyendas, que es muy bonito también. Sí. Es parte de la cultura. Bueno, qué bueno que comentas esto, porque veo un centro más activo. Sí. Veo un centro... Y luego está ahí el Museo de la Universidad. Sí. Está el de Casa Chihuahua, están los propios, los dos museos del Palacio de Gobierno. El de Benito Juárez. El de Benito Juárez, entonces el de la Casa de Sebastián, o Museo del siglo XIX. Acá es junto. Entonces hay como una oferta, uno puede ir de fin de semana, puede tomar el camión o en su vehículo, irse muy temprano el sábado o el domingo. Llevar a las criaturas, a los niños, pues se puede comer ahí una torta, un barquillo de nieve y pasársela a todo dar. Sí, me parece que nos falta... pasar la gente y divertirnos, y luego pues ya que se cansó el niño, pues vámonos a otro museo y nos tomamos un refrigerio. O sea, es una experiencia ir al centro, y finalmente ahí hay mucha historia y mucha arquitectura donde uno puede aprender y sentirse orgulloso de donde vive. Sí, y me parece que a los medios nos está también faltando esto, de insistir mucho en que sean todos los públicos, que no necesita tener vehículo para ir al centro, que se vengan en camión y que de verdad disfruten todo el centro, que sí se atrevan a entrar a los museos. Ajá. Yo creo que si entran a un museo y llevan a las criaturas a un museo, las mismas criaturas van a exigir ir a otro, y al otro van a ir al otro. Así funciona. Es que es bien curioso. A mí me ha tocado ver muchísimas veces, bueno, yo tengo una niña de 6 años que cuando vio por primera vez el Palacio Federal, la expresión que hizo fue, ¡wow! O sea, esos son los niños, se sorprenden, porque además son edificios sorprendentes. Sí, porque son majestuosos. Más cuando uno tiene esta edad que lo sorprende el tamaño, la elegancia, a veces la fastuosidad, entonces... sí, hay que perder este miedo a entrar a los museos. No son lugares sacramentales. Exacto. No nos pasa nada. Sí, no son es más, hasta a lo mejor un poco de remanso en este trajinar de tanto calor, pues hasta ahí mismo descansamos la vista, volvemos a recuperar nuestra temperatura corporal y vemos cosas. Sí, no son nomás para cierta gente, o sea, no son para la gente que puede ir en vehículo o para la gente que tiene cierto nivel económico, pues es para toda la gente. Yo creo que en la medida en que nos apropiemos, toda la gente de estos espacios, será la única manera en cómo podemos ir también avanzando, ¿no? A esta evolución, porque me gusta la explicación que das, porque mientras no evolucionemos en términos culturales y en términos artísticos, como públicos o como artistas, a quienes sean artistas, pues que hagan su chamba, y quienes somos públicos, que hagamos la nuestra, ¿no? Me parece que en la medida en que evolucionemos, tendremos mejores sociedades, con estas herramientas, que son las mejores. Hay otras, la educación, pues esa es básica, ¿no? Pero estas que me parece que son como prácticas, como muy pragmáticas, ¿no? Y que las tenemos ahí, nomás hay que irnos las apropiando, porque seguimos pensando la mayoría de la gente, que no son para nosotros, que han de ser para alguien que no soy yo, ¿no? Yo la merezco. No, pues es que ni siquiera se me ocurre. No, sí estoy... Es que ni siquiera el grueso de la gente no se le ocurre. El cine sí, pues hace el esfuerzo para ir al cine, por ejemplo, que es muy popular el cine, ¿no? Pero no está pensando en ir a un museo o a un centro cultural a ver una exposición como ya una actividad común, pues, de fin de semana. Es decir, pues ahora ¿a dónde vamos a ir ahora, familia? Pues ahora vamos a ir a Casa Chihuahua.
o a Quinta Gameros, o a la Quinta Carolina. Sí, porque tenemos muchos centros, entonces hay que apropiárnoslos. Hay que apropiarnos. Y apropiarse es ir a ellos. Ir a ellos. Y no le importa que vayamos muchas veces, porque a veces hay una exposición y a la siguiente hay otra, y el otro fin de semana pues habrá en otra. Y no se necesita ser erudito. Eso qué bueno que lo dices. El arte se disfruta. Sí. Gusta o no gusta, o es indiferente, no importa. Todo mundo tenemos ese derecho. Sí. No tenemos el compromiso de decir, me gustó porque a los demás les gustaba. No, si no me gusta, no me gusta. O si me gusta, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, es una decisión personalísima. O sea, lo que uno ve, lo que uno toca, lo que uno escucha, tratándose de cualquiera de estas artes, pues le puede o no gustar, no importa. No necesita ser un erudito para tener esa experiencia. Sí. La puede disfrutar además, tampoco tiene que ser un tiempo determinado. Si su capacidad de disfrute, de asombro le dio para 5 minutos y se acabó. Sí. Es como este asunto va creciendo poco a poco. Pero ¿no? Sí influye, fíjate. Luego hay criaturas muy chiquitas de 5, de 6 años que su vida puede cambiar. Y totalmente. Dice, yo quiero también pintar. Sí, claro. ¿No? Sí. O yo quiero también tocar y luego irá con su compañerito. Fui a casa de Chihuahua y vi sobre cómo se fundó la ciudad y vi unas maquetas y además vi unas pinturas. O fui al Museo Casa de Juárez y vi ahí el carruaje donde Benito Juárez llegó a Chihuahua y fíjate que me trae tal cosa. Pues uno va acumulando cosas, vivencias, y eso es lo que va conformando pues una manera de ver el mundo, y es lo que al final de cuentas termina siendo como la memoria colectiva, ¿verdad? Esto que nos identifica, que nos hace comunes. Entre más información tengamos, pues tenemos mayor certeza de atinar lo que debemos hacer. Sí. Entre más ignorantes seamos de cosas, pues estamos más propensos a equivocarnos. Exacto. Carlos, nos tenemos que ir, pero invita. En este cachitito, sí. Pues nuevamente reiterarles que hay una muestra de su servidor. Es una muestra de pinturas a la acuarela que se llama Tramas Paralelas. Fue inaugurada el día de ayer, durará aproximadamente 3 meses. ¿Qué va a ser? ¿Junio, julio, hasta agosto por allá? Hasta agosto, sí, hasta septiembre. Y está en Museo Casa Chihuahua, que está ahí en la calle Libertad, entre Venustiano Carranza. Espaldas de Palacio de Gobierno, este edificio muy bonito. Muy bonito. Y ahí pueden observar la muestra, que ojalá y les guste. Es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, salvo los martes que el museo descansa. Todos los días, entrada gratuita, pueden ir, aprovechar para conocer, si no han ido a Casa Chihuahua, bueno, pues aprovechar para conocer todo el museo, pero ahí están muy a la vista pues estas pinturas, ¿no? Y si me permites hacer una rapidísima reflexión sobre este edificio. Ahí en ese edificio se resguarda lo que llamamos el calabozo de Hidalgo. Que todo el mundo debemos conocer si somos de Chihuahua. Porque ese es el origen de la mexicanidad, de ese lugar que, fíjate, el arquitecto Giles hace más de 100 años le dieron la encomienda tiraron el antiguo edificio de los jesuitas para construir el Palacio Federal. Y estas 2 enormes torres que nos reciben, te vas a recordar, la escalinata y las 2 torres, esas torres se diseñaron porque una de ellas resguarda la escalinata que daba al calabozo. Entonces quizás sea el primer gran, la primera gran obra de restauración que haya en nuestra ciudad. De hace más de 120 años, el arquitecto que dijo, como aquí este sitio es muy importante, necesitamos conservarlo, forma parte del museo. Sí. Cuando estemos en ese lugar, miremos en retrospectiva, somos ahora lo que somos, en buena medida, por lo que aconteció en ese lugar, y no podemos dejar de conocerlo. Así es. Es un edificio, un lugar histórico. Al que tenemos que conocer, y que afortunadamente pues lo rescataron como museo. Afortunadamente. No hubo mejor destino que el que tiene. Sí, totalmente. A donde pueden ir a exponer, y hay montones de actividades ahí en este museo. Carlos, yo te agradezco. Nos fue muy rica la hora. Yo te agradezco y espero que nos pongamos de acuerdo para que vengas más seguido, ¿no? A hablar de estos temas. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias a la gente de Face que nos ve, a la gente de Radio Universidad que nos escucha también. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.